que todo el mundo venda. La magia está en que usted sepa qué le hace bien y qué le hace mal para que no lo compre. Listo, vámonos. Pero no los puedes culpar porque yo te puedo decir que yo lo que estoy haciendo ahorita y todas las descripciones que tú dijiste para mejorar mi salud fue ir en contra de lo que a mí me habían enseñado. O sea, yo cuando hice esto dije, a ver, esto no está funcionando. Entonces fui en contra de todas las recomendaciones que yo había aprendido en mi carrera y en mi mismo aprendizaje, mi busca de la verdad, llegué a algo que yo nunca hubiera pensado que puedo hacer, que es lo que tú dices, revertir el hígado graso en un mes. De hecho, yo como cardiólogo, el estar quitando insulina, el revertir, ¿no les gusta revertir diabetes? Bueno, poner la diabetes en remisión, la presión, o sea, quitar medicamentos. Eso es lo que hace gratificante nuestra carrera. Yo creo que también por eso tantos doctores están hasta la chingada, porque lo único que están haciendo es dar medicamentos. No los estoy criticando, eso fue lo que nos enseñaron. Y no creemos que podemos revertir enfermedades. Y cuando tú ves a un paciente llorar de felicidad porque le estás quitando, eso vale oro, eso te pone la piel de chinita. Eso es lo que es ser médico al final. Y al final tú tienes toda la razón. Y yo siempre he dicho, no culpemos a los médicos. Mire, yo para estar hablando aquí, yo me gradué en el año 1993. O sea, esos son como 31 años de ser médico. Y digo, doctor, ¿usted por qué hasta ahora? Digo, porque me tocó desaprender todo. O sea, cuando usted va donde su cardiólogo, aquí hay un cardiólogo sentado conmigo. O sea, para el cardiólogo es imposible verte un colesterol y no mandarte estatinas. O sea, es imposible que tú llegues a la consulta de tu cardiólogo, vea que tienes 250 de colesterol, él se siente mal si no te manda estatinas. Pero te voy a decir por qué se siente mal. Porque él sabe que tú comes mierda. Porque él sabe que tú vas a seguir comiendo mierda. Y a pesar de que le digas, mira, deja la papa, la yuca, el arroz, el plátano, el maíz, la arveja, la lenteja, deja la fruta, deja las semillas, deja todo esto y comienza a comer para sanar. ¿Saben qué dicen los pacientes? Yo lo sé. Yo hago una consulta que demora 1 hora y media que ya dejé de hacer. No hay una pastillita para eso, doctor. No hay una pastillita. Yo no soy capaz de dejar todo eso. Ese es el problema, Cristian. Entonces, para el médico, él ya lo sabe, no va a perder el tiempo contigo. Te va a mandar la pastillita. No lo juzgues por eso, porque es que si tú te mueres sin la pastillita de colesterol, van a demandar a tu médico. Una vez quiero que lo tengas súper claro. Lo van a demandar si tú sales de la consulta con colesterol de 280 y el otro día te infartas, demanda fija. ¿Qué hace el médico? El médico lo que hace es hacer lo que le toca. Miren, señores, y aquí es donde yo les digo, no juzguen a su médico, porque aquí el encargado de la salud no es tu médico, eres tú el que decides si tú quieres sanarte con pastillas o sanarte sin pastillas. Por eso no quiero ni que lo juzguen y menos que le pidan permiso, ¿sabes? Porque ese es otro cuento que a mí me vale madre, como dices tú. O sea, doctor, me da permiso para hacer la dieta, doctor. Primero, no mencionen a Cacahuate y a Baiter porque los van a mandar a comer mierda. O sea, me da permiso para comer carne, pollo, pescado, huevo, queso y ensalada. Digo, no le doy permiso porque se va a morir de un infarto. Entonces, también o lo contrario, no le pidan permiso a su médico para dejar lo que los enferman y comer cosas naturales. O sea, hemos llegado hasta ese punto. El médico metiéndose lo que no debe y el paciente pidiendo permiso para lo que no tiene que pedir permiso. Pues 100%. Yo sé lo que hago en estas, o sea, hay situaciones que ahorita las pruebas cuando llegamos al tema del colesterol, pero yo lo que le digo al paciente, tú y yo somos un equipo. Yo no te voy a estar obligando, yo te voy a dar con cierta información por qué tú tal vez pudieras beneficiarte en una estatina que tal vez estamos un poquito de desacuerdo, pero yo no siento que la estatina la sea huevo. Pero si es un paciente que ya tiene bypass, que tiene la carótida tapada al 60% y que necesito que bajarte de inflamación, bueno, pero si tú como paciente me dices, doctor, yo no me quiero tomar estatina, digo, espérame, somos un equipo. Yo no te voy a obligar, yo no soy ese doctor de que haces las cosas como yo digo o a chingar a 20, no. Somos un equipo, los dos queremos la misma meta, es mejorarte a ti. Así que
Y eso es, creo que, una de las cosas que... Entonces, para eso yo quiero que iniciemos por este tema, porque este tema, o sea, es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces vamos a hablar del infarto y yo quiero hacerte la pregunta a ti. Primero, yo le digo a la gente, miren, la hipertensión es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad, el hígado graso es una enfermedad, la cirrosis es una enfermedad. El colesterol alto no es una enfermedad, a menos de que sea genético. Entonces, el colesterol alto es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo hay 500 millones de personas tomando estatinas, de los cuales alrededor del 95% son personas como Cacahuate y como yo, sanas, jóvenes, sin enfermedades, que no son obesas, sin factores de riesgo, con los exámenes normales que le sale el colesterol en 220. Como cardiólogo, esa persona que te llega con colesterol en 250, que no tiene ningún otro factor de riesgo, que es sano, que es deportista, que es atleta, necesita tomar estatinas. ¿Sabes quién es ese paciente? Ese paciente es un paciente que no lo hemos estudiado antes con las estatinas. ¿Por qué? Si quitamos la hipercolesterolemia familiar, que es el factor genético que tú me dices, que por cierto, yo siempre me meto a este tema y digo, si la hipercolesterolemia familiar, el LDL, el colesterol, es esa molécula maligna, entonces ¿por qué no todos los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar tienen infartos? O sea, buenísimo. Entonces, primero, empezando por ahí y el pedo genético. Ahora, hay estudios que también demuestran lo siguiente. Vemos el LDL cómo se va correlacionando con el infarto, pero también vemos una cosa, que hay pacientes que tienen el HDL alto y entonces ese LDL no tiene ese evento cardiovascular. Entonces aquí es donde viene ese índice de triglicéridos contra HDL y agarras el triglyceride to HDL ratio y esta gente tiene un perfil muy distinto. Estos pacientes son los que están comiendo bien. Entonces, tú cuando ves un perfil de lípidos y ves un LDL elevado, si también ves que los triglicéridos están en cal huevo y el azúcar está elevado, tú ya sabes que este paciente está hecho mierda y que tiene inflamación y es una bomba de tiempo para desarrollar un infarto al miocardio. Pero lo que no sabíamos, lo que fuimos viendo y está escondido en la literatura, porque hay publicaciones desde 1943 en el New England Journal of Medicine que te demuestran y te enseñan cómo los pacientes que empiezan a agarrar una dieta baja en carbohidratos, se les mejora todo este desmadrito. Entonces, aquí es donde viene ese paciente. Ya sabemos que los que hacen una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, 1 de 4, se les va a disparar el colesterol. O sea, ok. Entonces, ahí es donde yo te hago la pregunta, porque en la American Heart sacó un estudio en el año 2009, que tú lo conoces, de 135,000 hospitalizaciones en los Estados Unidos por el American Heart Journal, por síndrome coronario agudo. ¿Cómo lo evaluaron? Angina estable, angina inestable o infarto. Les tomaron a todos colesterol. ¿Qué encontraron? De los que llegaron con síndrome coronario agudo, que el 70% tenían colesterol total por debajo de 230 y que el 80% tenían LDL por debajo de 50. Entonces, si yo fuera un investigador y menos del 10% tenían el HDL, o sea, los que no tenían, o sea, tenían un HDL elevado. O sea, exacto. Ahorita hablamos de eso. Entonces, si yo fuera un investigador bruto, yo diría, tener el colesterol bajo me infarta. Oh, porque estamos hablando, miren, ¿qué hizo la ciencia? En vez de buscar, o la Asociación de Cardiología del Mundo, en vez de buscar otras causas diferentes al colesterol, dijeron, a partir del año 2008, ya no vamos a recetar estatinas con 230, sino con 200. Entonces, miren, ¿a qué llegamos? Sin ver lo que tú dices. ¿Por qué el 10% de los que no se, el 10% de los que no se infartaron tenían HDL por encima de 60? ¿Por qué ese 10% que no se infartó tenía triglicéridos por debajo de 100? O sea, y averiguamos otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decirle a la gente y a los cardiólogos como tú, mire? Y tú lo sabes muy bien. O sea, si llega un paciente como el doctor White, con un buen estilo de vida, o sea, te estoy poniendo el paciente para que tú me digas qué hago en tu consulta.
con la glicemia perfecta, la hemoglobina glicosilada perfecta, la insulina basal por debajo de 5, que tengo los triglicéridos por debajo de 50, que tengo el colesterol total en 300, y tengo el HDL en 110 y el LDL en 190. Yo sé que tú no me mandas estatina, ¿no? Yo sé que tú no me mandas estatina. Pensaría yo, ¿no? No, sí, tienes razón. O sea, yo primero que nada, aquí es donde yo tengo que bailar un poquito el tango. O sea, porque estoy en Estados Unidos, entonces tengo que proteger hasta cierto punto. Yo sé lo que yo creo, pero yo me tengo que basar también en ciencia. Entonces, primero que nada, tenemos que entender lo que son las partículas grandes y las partículas pequeñas de colesterol. Entonces, Eso me encanta. Vamos a hacer un examen de partículas, ¿sí no? hacemos un examen de partículas y ¿qué es lo que vemos? La mayoría de ustedes que comen como la reverenda chingada tienen partículas pequeñitas, que son partículas que se pueden meter a la pared de la arteria, al endotelio. Dígame patrón B, se llama eso. Exactamente, el patrón B, que son. Entonces, uno puede tener, vamos a poner un número, 150 miligramos de colesterol. Uno van a estar en partículas pequeñas. O sea, ese colesterol está en 1000 partículas. Pero el patrón de partículas grandes de lipoproteína, que es un paciente que hace una dieta cetogénica, solamente son 50. 50 contra 1000. Esas pequeñitas se meten muy fácilmente a la arteria. La grande batalla. Pero el LDL no es, el LDL o el colesterol es una variable en la ecuación del desarrollo de la placa. Tienes que tener presión elevada, tienes que tener inflamación, que la inflamación viene con el estrés, todo el mundo anda estresado, nadie Con sabe la evitar. hemoglobina glicosilada. Entonces, Perdón, Cristian, porque me encanta tu respuesta y la valoro demasiado. Y yo también digo lo mismo. Yo le digo a la gente, yo no puedo permitir que las personas anden caminando con colesterol por encima de 300. O sea, no lo permito. O sea, ni siquiera comiendo para sanar. O sea, ni siquiera haciendo ketos. Y eso nos diferencia de cualquier mortal que esté hablando hoy en redes, que no es ni médico ni nada de esto, diciendo, no pasa nada si yo tengo el colesterol en 350. Eso nos diferencia. ¿Por qué? Porque tú y yo trabajamos en cardiovascular. Y porque tú y yo sabemos que no podemos unir, como yo digo, la gasolina con el cerillo. Yo no puedo andar toda la vida con colesterol en 320, 330 y pensar que toda la vida mía voy a estar perfecto. Me voy para Cancún un fin de semana, me lleno de alcohol, me lleno de carbohidratos, se me glica una arteria y me muero. No hay nada que hacer. ¿O no es así? sí, pues digo, son todos los factores. O sea, sabemos también, por ejemplo, que la misma gripa, la influenza, crea inflamación y que tenemos estudios en el New England Journal of Medicine donde muestran que el enfermarte con influenza te predispone al infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque hablamos de la placa vulnerable, no de la placa calcificada. Y aquí les va algo que les va a dejar cagados encima. Las estatinas también elevan el azúcar y también causan calcificación en las arterias. Y aquí es un concepto que yo digo, a ver, cabrón. Entonces, cuando la calcificación y me eleva el calcio coronario, la estatina es bueno porque estabiliza la placa. Pero si tienes placa calcificada por otras razones, entonces es mala. Entonces, o sea, no es por mamón, pero es por cuestionar. Es que, a ver, ¿de qué jodidos están hablando? Y también entender lo que es el riesgo relativo y el riesgo absoluto. O sea, con muchos de los estudios de las estatinas están jugando con